que desde el 1 de octubre de 2022 han interceptado a 5.183 cubanos en comparación con los 6.182 durante el año fiscal 2022. El teniente comandante Tanner Steele del Distrito 7 de la Guardia Costera resaltó que los guardacostas y las tripulaciones aéreas y marítimas de las agencias asociadas patrullan todo el día, todos los días, para garantizar que las personas regresen con vida a sus familias. El oficial hizo un llamamiento a utilizar los medios seguros y legales disponibles para emigrar hacia Estados Unidos. Entre tanto, el ejército de Estados Unidos anunció ayer la captura de 3 presuntos miembros del grupo terrorista Estado Islámico en una redada aérea y terrestre en el este de Siria. El mando central de Estados Unidos dijo en un comunicado que esta operación reafirma su firme compromiso con la región y con la derrota de la organización yihadista. El portavoz del mando central, Joe Buccino, señaló que con estas capturas se interrumpirá la capacidad del grupo Estado Islámico para tramar y llevar a cabo un mayor número de ataques que amenacen la seguridad regional y la estabilidad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos propone implementar cambios en el esquema de vacunación para combatir la creciente cantidad de contagios de algunas subvariantes de Omicron. Desde Washington informa Héctor Contreras. El COVID-19 sigue presente globalmente y en Estados Unidos las subvariantes del Omicron son las responsables de un importante repunte en la cantidad de contagios, impulsados por su alta transmisibilidad, y es por esto que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, propuso hoy el uso de una dosis de la vacuna actualizada anualmente para la mayoría de personas. Una estrategia similar a la que ya se utiliza actualmente en las campañas de inmunización con otras enfermedades como la influenza. Si la propuesta es aceptada por el panel de expertos, la vacuna bivalente de Pfizer Inc. y Moderna Inc., que atacan tanto las variantes originales como a Omicron, serían usadas en todas las etapas de la vacunación y no solo en los refuerzos como ocurre actualmente. El cambio de la dinámica estaría en sintonía con la intención del gobierno federal de simplificar la estrategia de vacunación en el país, ya que actualmente las personas en Estados Unidos deben recibir primero un esquema básico de vacunación que está compuesta por 2 dosis de la vacuna original contra el COVID-19, solo unos meses después de la segunda inyección, y finalmente el refuerzo actualizado. La propuesta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, también pide consideración para administrar 2 inyecciones anuales de la vacuna contra el COVID-19 en niños más pequeños y en aquellos adultos mayores con enfermedades preexistentes que aumenten el riesgo de padecer casos severos o en personas con un sistema inmunológico suprimido. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúan ahora disfrutando de nuestra programación en Radio Martí. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy, con el equipo técnico que hace posible la emisión de este espacio, Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor que los acompañará junto a mis invitados. Hoy, ambos invitados en el panel están en Argentina. Ya les voy a contar por qué. Está el periodista argentino Leandro Gasco y está la activista de derechos humanos, también artista reconocida en Venezuela, viviendo desde hace muchos años en ese país, Gladys Azabache Chirinos, pero conocida por todos como Azabache, así la nombraré en el resto del programa. Bueno, les decía que Argentina es un lugar importante en las próximas horas, sobre todo este 24 de enero, por la posible participación del dictador Nicolás Maduro en la 7ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Se va a realizar este martes. Ya en las últimas horas ha llegado el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el presidente de Brasil, Lula da Silva, estaba por llegar también el gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, van a reunirse, pero la lectura de la visita de Nicolás Maduro tiene una especial importancia, sobre todo para una gran comunidad de venezolanos que se ha exiliado, que ha huido, incluso han llegado a esa nación, la más sur del continente,
precisamente a pie, huyendo de la miseria y de la persecución del dictador. Hay organizaciones también locales, y de esto nos van a hablar, y voy a comenzar con el periodista Leandro Gasco, que están pidiendo que se detenga a Nicolás Maduro, y después damos algunas otras razones de por qué debería ser detenido, sobre todo basándonos en la solicitud de la DEA de hace años, cuando estaba el gobierno del presidente Trump, 2020 si no me equivoco, en marzo del 2020 es la fecha exacta, precisamente por estar solicitado y su cabeza tener precio de $15 millones a quien dé información para su captura. Leandro, ¿qué se dice de esta visita de Maduro a la Argentina? ¿Se ha concretado? ¿Se ha confirmado? ¿Cuáles son las protestas que se han vivido este domingo y también algunas que se han pautado para el día de mañana? Sí, esta mañana hubo una protesta interesante de cientos de venezolanos indignados, falta de respeto, que decían lo que pasa, desconocer el horror que se vive en Venezuela, ¿no? Manifestándose frente a la misma sede de la Embajada de Venezuela en Buenos Aires, con carteles que, vale mencionarlos, decían asesinos, el peor gobierno de la historia, SOS Cuba, fuera Maduro, asesino narco, fuera Díaz-Canel, psicópatas, asesinos, ilegales, delincuentes. Estos términos se podían leer en los carteles. Pero yo quiero decirte algo, porque hay un clima oscuro, muchos interrogantes en estos minutos mismos que estamos hablando, y dos versiones. La versión oficial del gobierno argentino, Alberto Fernández, que está manteniendo un encuentro con Lula da Silva, ha sido preguntado recién por un periodista y él dice que no tiene información por parte del gobierno de Venezuela que haya habido algún cambio. Vale decir que él desconoce que se produzca algún cambio, y para él el tirano Maduro llegaría o esta noche o mañana a la mañana para participar de la cumbre de la CELAC. Eso por un lado. Por otro lado, el diario Globo de Brasil fue el que lanza la información que dice que por cuestiones de seguridad no llegaría Maduro al país y que iba a mandar a un canciller. Ahora, esto es desmentido por el gobierno argentino, por eso quería aclarar eso. Y además hay otra cosa, si nos remitimos a la denuncia no solo de Patricia Bullrich, sino del Foro Argentino por la Democracia en la Región, denuncia penal, que cae en la justicia federal, Comodoro Pi, ¿qué quiere decir? Juzgado Federal 7 a cargo de Sebastián Casanello, que alguna vez fue calificado como el juez Tortuga, pero bueno, y la Fiscalía 11 a cargo de Germán Policita. Tanto el juzgado, el juez Casanello, como el fiscal Policita, acaban de declarar y decir que, no solo no se detendría a Maduro, como tampoco ocurre con Díaz-Canel, que se está reuniendo con 60 empresarios, sino que lo que van a hacer ellos, la justicia federal, es pedir informes a la Corte Penal para ver las causas abiertas de violación a los derechos humanos. En concreto, lo van a hacer a la larga, lo van a estirar, a lo mejor quedará en la nada, pero esto también le allana el camino si es que tenía algún tipo de preocupación. Hay que decirlo porque es información de este minuto, claro. Alejandro. Así es. Desafortunadamente la justicia internacional, como la conocemos, no está funcionando de la manera que aspiran las organizaciones y los defensores de la libertad y de los derechos. Azabache, que además has tenido días y te has sumado a otras ONG en la petición de que no pise suelo argentino una persona involucrada en crímenes de lesa humanidad, incluso según reportes de las agencias o organismos internacionales de derechos humanos. Pero fíjate, Azabache, contigo quiero comenzar directamente con el tema de lo que es el nombre de Nicolás Maduro, que está en la lista de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos, DEA, que se detalla, y textualmente, lo voy a leer para no equivocarme, está en inglés, pero en la traslación al español dice: Nicolás Maduro ayudó a administrar y en última instancia dirigir el Cártel de los Soles, una organización de narcotráfico compuesta por funcionarios venezolanos de alto rango, por lo que fue acusado en marzo de 2020 en una instancia federal del Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, por cierto, está ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones por su cabeza. Hay un cártel, eso que vemos, que ya son célebres entre los que miramos
Estados Unidos busca a fulano de tal, su precio tal, los cargos son tal, de tal fecha, los describen, su tamaño, color de ojos, etcétera. Ahora esta persona va a llegar a Argentina, donde a pesar de lo que puedan decir de su gobierno, de la componenda que pueda tener con Díaz-Canel, con Daniel Ortega, con Nicolás Maduro, el tipo de gobierno, pues hay organizaciones, hay partidos opositores, hay cierta libertad y ¿por qué no se podría capturar, según lo que estamos oyendo también de Leandro Gasco, a Maduro y entregárselo? Hay oficinas de la DEA también en Buenos Aires. ¿Por qué no crees que pueda ocurrir, o tú eres de las que piensas que sí pudiera ser detenido y generarse una información de esta detención en las próximas horas allí? Bueno, gracias Ale por la oportunidad. Bueno, primero tengo que decirte que lamentablemente el deseo de los venezolanos y de mucha gente, no solamente venezolana, de muchísimas nacionalidades, es que se detenga. Ese es nuestro deseo, pero lamentablemente los protocolos, para llegar a eso, impiden que sea una detención inmediata, y eso es frustrante para los venezolanos. Recordemos que las tiranías no se deben aceptar ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Los derechos humanos, este señor es un criminal, violador de derechos humanos, que ha afectado a todo un país. O sea, los más de 8 millones de venezolanos que estamos en el exilio no estamos en el exilio por casualidad. El desplazamiento forzoso es crimen de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, la violación sistemática de los derechos humanos. O sea, el listado de cosas que se le recalcan, y no porque lo diga Sabache, sino que son hechos probados y comprobados. El informe de Bachelet, Human Rights Watch, o el informe Almagro, el de la ONU que acaba de salir. O sea, hay un montón de pruebas de lo que es este señor. El tema es, Ale, que aquí falta la pata de los organismos de derechos humanos que se dicen protectores de los ciudadanos, pero resulta que no funcionan. O sea, estos organismos de derechos humanos están financiados por regímenes no democráticos y no accionan. Yo lo que quiero decir con esto es que realmente estamos solos no solamente los venezolanos, sino toda la gente que está afectada por este socialismo del siglo XXI, que es un modelo nefasto de hambre, miseria y muerte. No tenemos forma de articular justicia. La única forma de articular justicia en este momento es la comunicación, y es algo que no debemos abandonar. Por eso es tan importante manifestarse. Yo y lo digo rápidamente, o sea, yo me manifiesto en mis redes los 365 días del año. No me comprometo a ir a estas manifestaciones puntualmente que se están haciendo, porque una vez más yo siento que estamos utilizados por la falsa oposición venezolana, que van a esas manifestaciones a tomarse la foto con los venezolanos, que somos utilizados como aplaudidores, como bultos, y lejos está esa falsa oposición en ayudarnos a resolver nuestros problemas. Y también, hay que decirlo, estamos siendo utilizados por algunos partidos políticos, que tú sabes que este año hay campañas políticas electorales en Argentina. Entonces, esa cuestión de ser utilizados para la foto y después si te he visto no me acuerdo, yo creo que debe parar. Nosotros no debemos ser utilizados. Cuando haya una manifestación convocada por los ciudadanos, con el corazón de los ciudadanos, ahí estaré. Mientras tanto, me manifestaré en las redes sin pertenecer a nada, como un ciudadano vigilante y exigente que apoya lo que está bien y señala lo que está mal. Esto, gracias, Sabache, por este testimonio y la honestidad de reconocer que no participas, no crees en la oposición. Bueno, de hecho, a quien no lo sepa, nosotros los contamos eventualmente y los invito a que sigan nuestras plataformas de radio y televisión Martí. La propia oposición acabó con el gobierno interino de Guaidó, no fue el régimen, fueron ellos mismos. Se desarticuló, se desarmó lo que eran incluso la embajada de Venezuela aquí en Washington, presidida por Carlos Vecchio, la participación de la Organización de Estados Americanos, y ha quedado a su ancha el régimen con su control dentro y fuera del país. Pero fíjate, Leandro, y esto es una pregunta de colega a colega,
¿Cómo revisas tú este tipo de declaraciones cuando vemos que el venezolano dejó de creer, repudia al régimen, repudia sus acciones y las consecuencias que trae, que ha obligado a más de 7 millones a irse del país, a otros dentro de la nación los condena a la más absoluta miseria con salarios? A esta hora que estamos hablando hay protestas de maestros que ganan $6 al mes y la canasta básica prácticamente llega a $1,000. Están en las calles, enfrentándose al abuso del poder. Pero cuando uno oye al venezolano que ya no cree ni siquiera en la oposición y que está solo, esto entonces no puede contribuir a conseguir un camino para allanar los pasos hacia la libertad de nuestros pueblos. El ciudadano ya tiene una situación profunda de hartazgo, ¿no? En algún momento a lo mejor era la incertidumbre y algo de esperanza, pero ahora ya está sumido en el hartazgo. Y a ver, es lógico que así sea también, por más que uno buscará siempre la esperanza y procura la libertad. Pero si lo vemos en Argentina, yo escuchaba recién lo que decía Azabache, y yo pensaba, porque digo, a ver, si es cierto que el kirchnerismo en Argentina ha sido lo más corrupto de la historia, pero la oposición también ha fallado, porque la oposición, por ejemplo, ligada a Mauricio Macri, aunque puede ser un poco más rescatable Patricia Bullrich, pero Mauricio Macri en su momento, porque acá hay algo muy importante y tiene que ver con la credibilidad. Yo no puedo mandarme con una discursiva y después que no se acompañe con la acción. Entonces, si Mauricio Macri tuvo en Cuba a Javier Figueroa, un embajador que adoraba la revolución, o revolución, como hay que decir, que es el actual embajador kirchnerista en Londres, o si Mauricio Macri en Naciones Unidas se saca una foto con Díaz-Canel diciendo que hay que incrementar los vínculos en 2018, ahora yo cuando me dicen, no, pero es terrible, no, yo no quiero el mensaje por una cuestión política, yo quiero su acción y su compromiso, el de él y el de todos los demás. Entonces, estamos viendo una cuestión de hermandad corrupta, hipócrita, incluso en los lazos actuales entre Lula y Alberto Fernández, cuando acaba de decir Alberto Fernández en una conferencia improvisada, en donde se ha direccionado con el dedo quiénes podían preguntar y quiénes no, acaba de decir que las elecciones últimas que tuvo Venezuela no fueron fraudulentas, y hubo limpieza, y hay que decirlo, perdió el lugar en donde había nacido Hugo Chávez, lo acaba de decir en la televisión oficial. Bueno. Eso es un síntoma de que ahí funcionan las cosas. Entonces, es muy importante que los medios de comunicación y que los periodistas levantemos la voz, porque la discursiva mentirosa la están propagando, y para eso es esta cumbre de la CELAC. Bueno, te refuerzo esa idea de por qué algunos consideran a Nicolás Maduro un dictador. Me lo preguntó hace unos minutos antes de entrar al espacio un colega aquí en TV Martí. Me dice, ¿por qué es dictador? Yo le digo, porque en 2018 las elecciones que hubo en ese año pues fueron fraudulentas. Los resultados fueron denunciados como un fraude, e incluso los propios realizadores de la automatización, que es la empresa Smartmatic, salieron declarando y tuvieron que irse a España a vivir, que habían robado al menos 1 millón de votos. No dijeron que robaron o alteraron 1 millón de votos, al menos 1 millón de votos. En ese momento teníamos en el gobierno estadounidense al expresidente Donald Trump, y desde esa oportunidad es declarado y señalado como un dictador. Los dictadores son los que se roban las elecciones, y por eso, y quería hacer la explicación para que ustedes lo entiendan. Azabache, a pesar de esto, de esta declaratoria de Fernández, la narrativa que puedan tener para el mundo entero, ellos parecieran estar unidos y muy fuertemente trabajando para pues lavar su rostro y seguir avanzando, y las oposiciones y bueno, la derrota de los partidos de derecha en la región es una demostración de que ellos han tenido más fuerza en esta batalla, pero en esta batalla, pero ganarán la guerra. Definitivamente la guerra que tienen contra los ciudadanos que lo único que aspiran es ser libres, trabajar en libertad y no ser esclavos, como señalan muchos. Es que exactamente esa es la cuestión en este momento, la lucha entre la opresión y la libertad,
Cuando decimos que tenemos un continente que está dividido entre autocracias, dictaduras y tiranías, también hay ciertos países que tienen, que están, ¿cómo se llama?, paradictatoriales, o sea, que están rendidos a las tiranías. Por ejemplo, Argentina, México, ahora Chile. O sea, vemos mira, déjame decirte algo. Yo denuncié esto desde el primer día. Yo hablé del Foro de Sao Paulo, de los planes que tenían del socialismo del siglo XXI para toda la región. Di conferencias de esto. O sea, los políticos argentinos no me pueden decir a mí que no sabían. Ojalá nosotros hubiésemos tenido gente que nos dijera cómo iba a ser el plan, que se iba a adaptar a la idiosincrasia de cada país. El tema es que no nos oyeron. Y aquí hay una cosa crucial. Aquí la oposición argentina, por ejemplo, lo que está es reaccionando en vez de prever. Y una cosa que tienen que prever, que acabas de hablar, que me pareció súper interesante tu explicación, Ale, que comunicacionalmente se sabe lo de las últimas elecciones, pero fraudes en Venezuela ha habido desde que Chávez tomó el poder y tomó el Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa es que nosotros venezolanos no lo sabíamos. Nos vinimos enterando a través de los años y a través del fraude. Entonces, aquí en Argentina entró Smartmatic, que debe estar hoy en día con otros nombres, pero con el mismo software. Aquí hay mucha campaña electoral, pero nadie se está preocupando por saber cómo va a ser esa elección. Si el software está aquí y es utilizado, Argentina perderá su democracia. ¿Entiendes? Y no quiere decir que hoy en día elijan al presidente kirchnerista ni nada por el estilo, porque ellos trabajan a largo plazo, pero pueden dejar sentado en diputados y en senadores una mayoría para que les convenga. Entonces, aquí deberían los políticos, los ciudadanos venezolanos hablar del tema y buscar cómo prever ese fraude que nos han hecho tanto tiempo los venezolanos, que nos costó aprender, y que además tuvimos que dejar de votar para que se viera al mundo que nos estaban quitando el voto. ¿Me explico? Entonces, hay una cuestión de que no terminan de entender del monstruo que estamos hablando, que el monstruo no solo está en Venezuela, sino en toda la región, dando metástasis en toda la región, y que la gente todavía no sabe a qué se enfrenta. Mire, si los ciudadanos no se comprometen con su libertad y su democracia, si violan las instituciones y las destruyen, bueno, el socialismo del siglo XXI es un virus letal, es un modelo nefasto de hambre, miseria y muerte. Bueno, ¿hay alguna buena noticia? Leandro Gascón, periodista argentino con quien conversamos, también a quien escuchaban es Azabache. La pueden seguir en sus redes sociales, Azabache Online, Gladys Chirinos, artista y activista de derechos humanos viviendo en Argentina. ¿Algo bueno que podamos destacar, Leandro? Me parece que acá lo importante, lo fundamental es que el pueblo despierte, ¿no? Y las manifestaciones siempre son positivas, populares. Por supuesto que necesitamos que sean masivas y necesitamos que también vayan detrás de la justicia, ¿no? Para hacer presión, porque ahí está el otro gran tema. Si la justicia está dormida o está corrupta, que es lo que estamos asistiendo, digamos, en Venezuela, en Argentina y en otros países más, entonces todo el escenario lo tienen perfecto montado ellos, ¿no? Y con lo que dice Azabache también con respecto al fraude, y yo lo vuelvo a plantear desde el tema de la justicia, ¿no? Porque pasó en Venezuela, pasa en Argentina, pasó en Brasil, porque en Brasil ahora se conoce una denuncia de 250.000 urnas electrónicas, donde hubo un proceso de fraude, una presentación al Tribunal Federal del Partido Liberal que tampoco fue accionada, se la deja dormir las causas. Entonces, bueno, por eso necesitamos estar alertas y me parece que lo más importante es eso, el pueblo unido buscando libertad, no hay otra, lamentablemente. Azabache, cambiando de tema un poco, yendo a Venezuela. El sector salud ha marchado aparentemente sin miedo porque el régimen, por supuesto, ha sacado sus colectivos. Tuvimos un reportaje el pasado viernes de nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, mostrando la violencia, cómo se enfrentan para tratar de apagar estas masivas protestas de maestros, trabajadores del gremio médico y otros trabajadores, los informales, pidiendo
reivindicaciones. Estoy leyendo Cumaná, Caracas, Anzoátegui, el Oriente, parte del Occidente. Los maestros jubilados incluso están en las calles pidiendo. ¿A dónde crees que puedan llegar estas protestas? Ay, mira, Ale, yo quiero que lleguen lejos, pero la gente tiene que cambiar la motivación del salario a la libertad, porque sin libertad no hay nada. Por mucho que pidan un salario, seguimos con el tirano, va a seguir las mismas condiciones nefastas que viven nuestro pueblo venezolano, que la verdad es que 95% de pobreza es tremendo. Bajo la línea de pobreza no hay servicios públicos. O sea, la verdad es que el venezolano la está pasando muy mal y tiene todo el derecho de manifestarse, y los organismos internacionales tienen que acompañarlos a ellos. Ahora bien, nos falta la pata de esos organismos que apoyen a nuestra gente. Además, mira, me acaba de llegar un video que se me revolvió el estómago. Guaidó y la gente de Guaidó utilizando la manifestación, donde él dice cosas y la gente aplaudiendo. Y tú sabes muy bien, Ale, y la gente que nos escucha, que nosotros estamos atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a la tiranía. Entonces, ¿cómo somos utilizados? Es impresionante cómo los políticos, la casta política venezolana, nos utiliza para su beneficio comunicacional. Pero a ellos no les importa que sean 2 o 3. Pero afortunadamente, como decías tú, y perdona que te interrumpa, Sabache, porque se nos termina el tiempo en el programa, creo que se terminó. Te digo algo. Uno de los grandes aprendizajes que nos ha quedado a nuestros pueblos es que ya sabemos identificar quién es quién. Y pues ya teniendo claro